Ayuda de Ignacio Cantos. Muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto esta sesión de Wall Street? Recuperación en todos los mercados en esta jornada de miércoles con, bueno, pues más de un 1% ya de subida en el Nasdaq, el Standard & Poor's 500 y mirando a ese dato de IPC de mañana. Bueno, pues la verdad es que parece que estamos un poco otra vez en modo risk on y bueno, que los mercados, a pesar de ese dato que comentáis de IPC de mañana, donde ya se descuenta una subida por encima del 7%, 7,2, 7,3%, pues bueno, está algo más tranquilo, ese bono americano que no pasa del 2% y que ha hecho que, bueno, pues que estas 2 o 3 últimas jornadas hayamos tenido algo de tranquilidad, ¿no? Pero la verdad es que yo tampoco estaría demasiado confiado y creo que lo que han sido 2 o 3 días positivos se pueden convertir en 2 o 3 días negativos con la misma facilidad. Yo creo que esta va a ser un poco la tónica del año en general, un año con bastante más volatilidad de la que vimos el año pasado. Es verdad que menos era difícil, pero un año volátil en general y que tengamos rachas y movimientos más amplios de mercado, no 0,20, 0,30, 0,40, sino movimientos de 1 o 2%, tanto para un lado como para otro. Viendo los últimos movimientos que estamos viendo por parte de las grandes tecnológicas en Estados Unidos, después de haber presentado cuentas, pues algunas de las mayores, las que normalmente llamamos las FANG, incluyendo también a Microsoft en ellas, seguimos vigilando también los movimientos que estamos viendo en Meta, en la matriz de Facebook, que pues ya se sitúa en los 600.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Veíamos que por unos proyectos de ley que han sacado adelante los legisladores de la Cámara estadounidense, esto podría incluso beneficiar a la compañía en términos competitivos frente a otras gigantes que superan ese umbral de 600.000 millones, pero ahora mismo, ¿cómo deberíamos estar observando pues estos movimientos que estamos viendo en algunas de las principales del sector? Bueno, yo creo que es lógico, los resultados en general han sido buenos. Es verdad que los de Meta no tanto y el mercado la ha castigado muy duramente, pero el resto de las grandes han publicado en general bastante bien. En el caso de Meta, es verdad lo que decís, que con esta nueva regulación ser más pequeño es una ventaja, pero claro, también es verdad que si las cosas le empiezan a ir bien, probablemente en breve, en muy poco tiempo, pasará ese umbral de los 600.000 y entonces se tendrá que someter al otro grupo de regulación, ¿no? Con lo cual yo creo que es una cosa temporal. Probablemente ahora mismo sería una inversión a considerar. Meta cerca de los $200 puede ser una buena inversión pensando en el medio plazo. Dentro de las compañías que todavía siguen publicando resultados, estamos esperando las cuentas de varias empresas al cierre de sesión. Hoy estamos pendientes, por ejemplo, de Disney. También esta semana estamos pendientes del sector consumo. ¿Cómo estás viendo en general la temporada de resultados, Ignacio? ¿Y qué impulso crees que le pueden dar a los mercados en este momento en que, como estamos viendo, hay pues un contexto de mucha volatilidad? Estamos mirando a esas caídas. ¿Crees que los resultados empresariales que van a seguir publicándose y esas guías podrían añadir pues un poquito más de subida, un poco más de recorrido? Bueno, yo como estoy viendo, es verdad que veníamos de 4 trimestres espectacularmente buenos y es lógico que los resultados ya de este trimestre empiecen un poquito, las comparables son un poquito más complicadas y ya que empiecen a ser un poquito más justos, ¿no? Pero vamos, el nivel de compañías que baten es más o menos el medio de los últimos 5 años, la cuantía por la que baten está incluso por encima de la media de esos 5 últimos años y las guías que están dando son en general también positivas y algo por encima. Es verdad que aquella que no lo está haciendo, como el caso que comentábamos de Meta, pues tiene un castigo importante, ¿no? ¿Puede quedar recorrido? Estamos en la parte final de las tecnológicas, ¿puede quedar recorrido? Pues hombre, yo creo que puede quedar recorrido, ¿no? Pero es verdad que el mercado americano está algo más caro. Es verdad que después de esta caída ya se ha puesto unos niveles más cerca de la media de los últimos tiempos y que además ha habido una cierta rotación pues hacia sectores más de valor, ¿no? Y eso es posible que todavía siga unos meses aquí y que tengamos una tecnología algo más, si no presionada a la baja, sino algo más lateral.
Ignacio, en la renta variable europea, una de las protagonistas que ha presentado cuentas es la naviera Maersk, que además está ahora mismo pues presentando subidas de más del 6%, después de multiplicar por 6 su beneficio neto en 2021. Es una de las compañías que claramente se ha visto beneficiada por ese caos en la cadena de suministro a nivel global, y de hecho dice que esta situación se va a prolongar a lo largo de 2022, entonces que espera pues obtener de nuevo, sacarle partido, ventaja a la situación. En este caso, bueno, pues ha conseguido sacar ventaja de esos precios récord de fletes de contenedores. Hablamos de toda una gigante, maneja 1 de cada 5 contenedores enviados en todo el mundo. ¿Cómo ves la trayectoria de esta compañía? Bueno, pues hombre, la verdad es que es, como bien decís, casi se podría decir, si no monopolística, oligopolística, ¿no? Dentro de un sector con MSC y con algunos otros que forman un poco bueno, pues eso, ese oligopolio de los contenedores, ¿no? Es verdad que los precios que estamos viendo ya en los últimos mes y medio ya son algo más bajos que el pico que tocaron cuando, como tú bien comentas, teníamos esos cuellos de botella tan grandes. Yo creo que es verdad que la solución completa a los cuellos de botella no será sino a finales de 2022, pero que en el entorno irán bajando y probablemente lo irán recogiendo. Pero es verdad que los precios probablemente que se van a quedar, el precio medio del año 22 seguramente será superior al que fue el del 2021, de ahí que diga que podrá mantener estos beneficios. También estamos mirando durante esta jornada a los bancos. En España están siendo protagonistas en las últimas semanas, están siendo parte del impulso que está haciendo al IBEX 35 recuperar esos 8.800 puntos y, bueno, pues incluso conseguir borrar las pérdidas anuales. ¿Cómo estás viendo a este sector y esta serie de subidas? Bueno, pues evidentemente la normalización o el inicio de normalización del proceso de los tipos de interés, que el Bund esté en positivo, que el Euribor o sus sustitutos se esté acercando algo más a cero, aunque todavía de manera muy gradual, que esperemos que para, o si no finales del año 22, sí principios del 23, tener los tipos en Europa al 0%, pues todo eso beneficia a un sector que efectivamente ha estado muy castigado. También la actividad económica hace que pueda crecer el crédito. Vamos a ver ahora, cuando venzan los créditos ICO aquí en España, dados en la pandemia, cuánta mora se genera, pero como tienen colchones, yo diría que más que suficientes, si no se genera mucha mora, que podría preocupar al mercado, pues seguramente al revés, tendremos buenas noticias y desdotaciones que además harán subir más los resultados, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es un sector que ha sufrido mucho probablemente en los últimos 4 o 5 años y que ahora todavía tiene camino hasta que podamos decir que empieza a estar caro, ¿no? ¿Cómo estás viendo el sector de las telecos, sobre todo después de conocer esa noticia de una posible aproximación entre MásMóvil y Orange? Veíamos como en la sesión de ayer y hoy se están manteniendo, Telefónica, por ejemplo, una del sector aquí en España, pues se veía beneficiada ante el calor de esa noticia con subidas. Hoy también estamos viendo subidas de más de un punto porcentual para sus títulos. ¿Crees que sería posible esa fusión? ¿Nos vamos acercando a una concentración del sector teleco, tanto en España como en el viejo continente? Bueno, yo es que creo que si el regulador en Europa ha procurado mantener la competencia con 3 y más bien 4 operadores, además de los pequeños virtuales que se les dan muchas ventajas en los distintos países, ¿no? Pero si en muchos sentidos afrontamos la inversión como una inversión paneuropea y al final comparamos bancos de un lado, bancos de otro o las propias telecos, ¿por qué la Unión Europea, ya estando dentro de un roaming común, dentro de se observa esta competencia de la misma manera, ¿no? De forma paneuropea? No digo que entonces haya solo 3 o 4 operadores, pero a lo mejor que establezca 6, 7, 8 como mínimo, y entonces sí daría cancha para esas uniones, fusiones y crear unos grupos más grandes. Y evidentemente los incumbents, Orange en Francia, Deutsche Telekom en Alemania, Telefónica en España o la propia Telecom Italia, aunque esta está un poquito más en duda porque también tiene sus pretendientes, pues podrían seguramente crecer y mejorar y por una vez tener ellos sí sinergias que luego no tienen con las inversiones que tienen que realizar para el 5G, para el 6G, etcétera, ¿no?
Dentro de los resultados, hoy también Siemens, protagonista en Europa y en España, a pesar de esas cuentas que hemos visto y de que Siemens Gamesa nos ha pues sorprendido con varios profit warning en los últimos tiempos, hoy la compañía liderando las subidas dentro del IBEX 35, un rebote del 4,8%. ¿Algún comentario sobre la compañía y su matriz y estas cuentas? Bueno, hombre, hay muchas especulaciones, rumores sobre que, evidentemente, estando ya en mercado, cotizando por su cuenta, Siemens Energy, no tiene sentido que la principal participación de Siemens Energy, que es Gamesa, pues cotice en otro mercado. Es verdad que el orden de los factores en este caso sí alteró, por decirlo de alguna manera, el producto. Se rumorea, se habla de que podría haber una OPA con una cierta prima pagada, pues parte en cash, pero parte también en acciones de la propia Siemens Energy, y yo creo que eso está manteniendo la cotización. Si vemos en el año previo a las subidas de hoy, pues Siemens Gamesa caía casi un 28 y Siemens Energy cae un 21. Es verdad que este es un sector, pero el de las renovables también, todas las nuevas energías, que está sufrió ya a finales del 2021 y está sufriendo en estos inicios de 2022, ¿no? Y ahí tenemos pues acciones renovables, la propia Solaria y otras compañías que también lo están pasando, que están recibiendo presión por parte de los inversores, ¿no? Pues Ignacio Cantos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo evolucionan todos estos sectores y también los resultados que todavía faltan por publicarse y sobre todo ese dato IPC que comentábamos al principio y que va a ser la clave de la sesión de mañana. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Marta. Te vemos